Buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de nuestro Dios nos acompañe en este precioso día. Que Él envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente, que nos ayude a entender su perspectiva, su verdad, su realidad. Hoy trataremos de entender una reflexión profunda. Vamos a ver cómo empezó el asunto del pecado y cómo nuestro Dios trató de resolver este asunto, ¿verdad? La reflexión que hoy tenemos está titulada Rebelión de Satanás y vamos a ver a través de la palabra inspirada qué es lo que nuestro Dios trata de ayudarnos a entender, ¿verdad? Su perspectiva, su realidad. Así que vamos a ir al texto y vamos a tratar de entender este asunto. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido arrojado a la tierra que debilitó a las naciones? Porque has dicho en tu corazón, subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré también en el monte de la congregación, en los lados del norte, subiré por encima de las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. Pero tú serás bajado al infierno, a los lados de la fosa, o el profundo, ¿verdad? Al profundo de la fosa. Entre los habitantes del cielo, Satanás, junto a Cristo, es importante entender esto, Satanás, o sea, Lucifer en aquel momento, ¿verdad? Junto a Cristo, fue en un tiempo el más honrado por Dios y el más alto en poder y gloria. Es decir, después del Padre estaba Cristo y estaba Lucifer. En aquel momento, los seres celestiales no sabían, no conocían que Miguel, ¿verdad? Que Cristo era el Hijo de Dios. No conocían, ¿verdad? Este asunto. Y él se comportaba como un ángel más, como Lucifer, que era el primer ser creado. Lucifer es el primer ser creado de toda la creación, ¿verdad? Por lo tanto, entre los habitantes del cielo, Satanás, junto a Cristo, fue en un tiempo el más honrado por Dios y el más alto en poder y gloria. Antes de su caída, Lucifer, hijo de la mañana, fue el primero de los querubines cubridores, santo y sin mancha. Pero dice, fue el primero, Miguel también estaba en esta función, ¿verdad? Pero dice que fue el primero porque él era el primer ser creado. Cristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, estaba en presencia del gran Creador y los incesantes rayos de gloria que envolvían al Dios eterno reposaron sobre él. Y ahora quiero atraer la atención porque aquí no utiliza una línea de tiempo lógica, ¿verdad? Sino que trata de hablarnos de Lucifer para luego dar un paso para atrás y volver a explicarnos realidades, ¿vale? Yo trataré de explicaros las cosas según vienen, pero trataré de explicar bien para que se pueda entender esa línea de tiempo correcta, ¿verdad? Vais a ver que no utiliza, y es muy habitual, esto también pasa en la Biblia, también pasa en el Espíritu de Profecía, no utilizan una línea de tiempo. ¿Por qué? Aquí quiero explicaros una cosa. ¿Por qué Dios utiliza esta rotura de tiempo? No rompe la línea del tiempo de lo escrito está. Porque hay un principio, que yo os lo he comentado en otras reflexiones, donde dice, mis ovejas conocen mi voz, ¿verdad? Y una vez que nosotros estamos conectados con su espíritu, logramos entender la línea de tiempo correcta, ¿verdad? Pero Dios utiliza siempre este paso adelante, paso para atrás, ¿verdad? Para explicarnos realidades, perspectivas, pero que nosotros, sus hijos, una vez que estamos conectados con su espíritu, logramos entender la línea correcta de tiempo, ¿verdad? Os digo esto porque necesitamos estar atentos, ¿verdad?
para que podamos darnos cuenta de la realidad, ¿verdad? Poco a poco, lo digo esto porque justo lo que está diciendo ahora es esto, es paso para adelante, paso para atrás, ¿verdad? Poco a poco, Lucifer fue complaciendo el deseo de exaltarse a sí mismo. Y veis que aquí se adelanta a un acontecimiento para luego volver atrás, ¿verdad? Porque aquí dice, Lucifer fue complaciendo el deseo de exaltarse a sí mismo. ¿Pero por qué? Y ahora vais a ver por qué. Dice, debido a la exaltación de Cristo, aquel que es igual al Padre, permitió que los celos surgieran en su corazón. Bien, ¿qué es lo que pasó en este momento? Antes de que a Lucifer le pase este deseo de exaltarse a sí mismo, ¿verdad? Debido a la exaltación de Cristo, antes de este momento se hizo el pacto entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? En donde tenemos que entender una cosa, en el cielo, habéis visto que en cualquier empresa por la mañana se hace una reunión entre aquellos que conducen la empresa, el encargado, el ingeniero, el director, ¿verdad? El de ventas y tal. Pues se hace una reunión para establecer el patrón, por decirlo de alguna manera, para que todos cooperen en la misma dirección. Se establecen las directrices, ¿verdad? Siempre en el cielo, el Padre, el Hijo, Lucifer, como querubines, ¿verdad? Que rodeaban el trono del Padre, se reunían y establecían el orden del día, entendedme, ¿verdad? No, lo digo humanamente, ¿verdad? Establecían el orden de lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Cuáles son las prioridades que establecía el Padre mismo, ¿verdad? Pero en esta ocasión, cuando se hace el pacto, ¿verdad? Por el pecado, por eso os lo he dicho yo antes, el hombre todavía no estaba creado, ¿verdad? Y creo que lo vamos a ver en esta reflexión también. Se hace el pacto en donde Cristo se ofrece como el Cordero de Dios, ¿verdad? Entonces en este plan solamente entra el Padre y el Hijo. Y eso es precisamente lo que le pasa a Lucifer. Debido a la exaltación de Cristo, porque después de que Cristo se ofrece como el Cordero de Dios, ¿verdad? El Padre sale, ¿verdad? Ya tocaremos este tema, ya están en otros libros, ¿verdad? Están otros escritos, pero poco a poco tocaremos estos temas. Espero que podáis recordar lo que vais viendo aquí. El Padre sale y pide a todos los seres creados que adoren a Cristo como a su Hijo. ¿Y qué es lo que le ocurre a Lucifer? Dice, pero vamos a ver, pero si este es un ángel como yo, hemos estado siempre trabajando juntos, ¿cómo que este es el Hijo de Dios? ¿Entendéis lo que está ocurriendo? Y cuando él se entera de que Miguel, el querubín, ¿verdad?, es el Hijo de Dios y se le pide a todos los seres creados que lo adore, pues a Lucifer esto le molesta, ¿verdad? Dice, poco a poco, Lucifer fue complaciendo el deseo de exaltarse a sí mismo. ¿Exaltarse por qué? Para ser como Miguel. ¿Entendéis lo que ha pasado en realidad? Pues este es el inicio y vais a ver cómo va desarrollando el texto, la reflexión. Trato de explicaros para que podáis entender, ¿verdad?, de qué está hablando. Aquí habla como, este texto está hablando como a gente que ha entendido el gran conflicto, ¿verdad? Este es de Señales de los Tiempos, es un periódico, está en inglés, yo he hecho la traducción aproximada, bastante fiel, pero no en todas las partes, ¿verdad? Vais a ver que no es 100%, ¿no? Y aquí nos habla como teniendo en cuenta que hay otros textos en donde se nos ha explicado qué es lo que ha pasado, ¿verdad?, en el cielo. Por eso yo os lo explico, por eso lo sé, por si no lo sabía y no me invento aquí cuentos, ¿verdad? Por eso le pasó a Lucifer, quería exaltarse y él ser igual como Miguel, ¿verdad? Y aquí pasa como la historia de Abel y Caín, ¿verdad? Abel trae la ofrenda según la obediencia, Caín trae una ofrenda según le pareció, ¿verdad? Y es desobediencia, pues pasa igual aquí. Caín quería que esté con su ofrenda, la que él traía, fuera de lo que Dios había dicho, y quería que se
igualmente por Dios. Pues un poquito pasa igual aquí, ¿verdad? Ese mismo evento. Lucifer quería ser exaltado, o sea, estar en igualdad con Miguel, pero Miguel era el Hijo de Dios, era y es el Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso el Padre sale y en este momento Cristo ofrecerse como el Cordero de Dios, renunciando a su naturaleza, por eso tiene que decir el Padre, cuidado, porque Él se ofrece como el Cordero de Dios, rebaja su naturaleza, será divino humana como la de Adán, que después lo creará, ¿verdad? Ese es parte del plan que el Padre y el Hijo han hecho juntos. Ellos tienen el futuro por delante, ellos pueden ver el futuro. Bueno, el Padre puede ver el futuro por delante, por lo tanto, Él sabía lo que está por venir. ¿Entendemos? Por eso preparan el plan desde el principio, en donde incluye al hombre que aún no fue creado. Después se crea el hombre, ¿verdad? Vais a ver, se crea el hombre como parte, ¿verdad? De ese gran conflicto, como actuar como una especie de juez, ¿verdad? Eligiendo qué proyecto es el correcto, ¿verdad? Ya hemos hablado en reflexiones anteriores sobre esto. Esto tiene tanta profundidad que ni siquiera he empezado y ya me he metido en muchas cosas, ¿no? Pero quiero tratar de explicaros, mis queridos hermanos, para que podamos entender de qué nos habla, cuál es el problema de fondo, ¿verdad? Por lo tanto, sigamos. Debido a la exaltación de Cristo por el Padre, ¿verdad? Le dice, adoradle porque Él es mi Hijo, ¿verdad? Aquel que es igual al Padre permitió que los celos surgieran en su corazón, en el corazón de Lucifer. Y fijaos lo que dice. ¿Por qué? Preguntó. ¿Debería Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a Lucifer? Recordad que en este momento se le honraba más a Lucifer que a Miguel, siendo el Hijo de Dios. ¿Entendéis? Y aquí también nos habla de quién es Dios, ¿verdad? ¿Cómo actúa nuestro Dios? ¿Qué significa este amor totalmente desinteresado? No tenía ningún problema en exaltar a Lucifer, ¿verdad? Ningún problema. Este es nuestro Dios de fondo, mis queridos hermanos. Aunque toda su gloria provenía de Dios, porque ahora sabemos que el Espíritu de Dios habitaba en él, y vais a ver que ahora nos trata de explicar este asunto también, ¿verdad? Aunque toda su gloria provenía de Dios, Lucifer llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo, creyéndose como que vive por sí mismo, ¿verdad? Sin darse cuenta que el Espíritu del Padre es la fuente de vida para todo ser creado. ¿Entendemos? No contento con su posición, y era la más exaltada, ¿verdad? Ahora de repente se da cuenta que queda como el tercero en el cielo, ¿verdad? Después del Padre y del Hijo, Él es el tercero. Donde hasta ahora Él creía que era el segundo, pero, o sea, entendemos que no, ¿verdad? Era el más exaltado entre los seres creados, pero no podía estar por delante del Hijo de Dios, ¿verdad? Eso es lógico, ¿no? Es normal que sea así. No contento con su posición, honrado por encima de las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo se debe al Creador. Claro, ahora se le pidió que se honre también a Cristo, ¿verdad? Porque a partir de ese momento es Cristo, el Cordero de Dios. ¿Entendemos? Su obra ya empezó. En el momento que Él se ofrece como el Cordero de Dios, Él ya empieza esta obra de redención, porque acto seguido pasó lo que pasó. O sea, al salir de la reunión y el Padre pidiendo adoración al Hijo, ya Lucifer ya se exalta, ya cae, ¿verdad? Ya empieza a desviarse. Dejando su lugar en la inmediata presencia del Padre, habla de Lucifer, ¿verdad? Salió para difundir el espíritu de descontento entre los ángeles. Trabajó con misterioso secreto y por un tiempo ocultó su verdadero propósito bajo una apariencia de reverencia a Dios. Pero, ¿os dais cuenta que ya empezó el pecado? O sea, una vez que empezó a codiciar la posición de Cristo, el pecado ya estaba obrando en él. Fijaos, dice, trabajó con misterioso secreto
esta es la obra del pecado, ¿verdad? De la separación de Dios. En realidad, nuestra mente ya no está en conformidad con la voluntad de Dios, a pesar de que tenía el Espíritu. Recordad, tenía el Espíritu. Por lo tanto, vais a ver que esto en realidad era libre, a pesar de que él dice que no, que ya no son libres, ¿verdad? Porque él sabía del Espíritu de Dios, ¿verdad? Porque si no, no podía saber de la ley. Porque la ley es el Espíritu de Dios en Cristo y el del Espíritu de Cristo en nosotros. Esta es la justicia. ¿Entendemos? Ya lo hemos tratado hasta aquí. Espero que me habéis entendido lo que he dicho, ¿verdad? Dejando su lugar en la inmediata presencia del Padre, salió para difundir el espíritu de descontento entre los ángeles, trabajó con misterioso secreto y por un tiempo ocultó su verdadero propósito bajo una apariencia de reverencia a Dios. Esto también pasa con los humanos en la iglesia muchas veces, ¿verdad? Algunos trabajan con intereses ocultos, bajo referencia, bajo el aspecto de tratar de obedecer a Dios, pero tienen propósitos personales, ¿verdad? Exaltarse uno a sí mismo. Esto nos ocurre. ¿Y de dónde viene esto? Fijaos de dónde viene. De la separación de Dios, ¿verdad? Empezó a insinuar dudas sobre las leyes que gobernaban a los seres celestiales. Interesante, porque en este momento los ángeles preguntan, ¿pero qué leyes? ¿Verdad? Hay otros textos que no nos dicen, ¿verdad? Profundiza un poco más en este aspecto. Y dice, ¿pero qué ley? ¿De qué ley nos habla si no hay ley? Porque ellos, ahora ya sabemos que el Espíritu del Padre en nosotros es esa obediencia intrínseca, es la ley de Dios. ¿Ahora podemos entenderla? Claro, los ángeles preguntan, ¿pero de qué ley nos hablas si no hay ley? Pero ¿os dais cuenta que Lucifer sí sabía? Él sabía, por eso dice, empezó a insinuar dudas sobre las leyes que gobernaban a los seres celestiales, leyes que él declaró eran arbitrarias, perjudiciales para los intereses del universo celestial. Fijaos cómo empieza a plantarse como si fuera Dios, ¿verdad? Está intentando defender el universo, dice, ¿sí? ¿Entendéis la perspectiva que plantea? Y necesitadas de cambio, que se tiene que cambiar las leyes, porque él sabía que la ley era la presencia del Espíritu del Padre en ellos. Por eso en otros textos nos decía, ¿verdad? Que se siente como no libre, ¿verdad? Porque al estar el Espíritu del Padre en ellos, pues claro, no son libres, sino que son como teledirigidos, ¿verdad? Los intereses vitales estaban en juego, es decir, se estaban derrumbando los cimientos de la creación, ¿verdad? Con lo que estaba planteando Lucifer. Y dice, ¿tendría Lucifer éxito en socavar la confianza en la ley? ¿Verdad? Una ley. Ese es el propósito de Dios, su espíritu en nosotros. Dice, ¿tendría Lucifer éxito en socavar la confianza en la ley de Dios? ¿Haría tan evidente estos supuestos defectos en la ley, supuestos defectos en el espíritu, ¿verdad? Que los habitantes del universo celestial estarían justificados al afirmar que la ley podría ser mejorada. ¿Y qué es la ley? Es el carácter de Dios, ¿verdad? Y ahora entendemos, es su espíritu en nosotros, el que nos hace obedecer de manera natural. Obediencia intrínseca, ¿verdad? De manera natural. Mediante su rebelión contra la ley de Dios, Satanás trajo el pecado a la existencia, porque el pecado es infracción de la ley. Y ahora podemos entender cuando dice, la Biblia nos dice, el pecado es infracción de la ley. ¿Infracción qué? Es infracción contra el Espíritu de Dios. Podemos entender porque ¿qué es la ley? En el fondo, ¿verdad? Es la presencia del Espíritu del Padre en nosotros, el que nos hace obedecer de manera intrínseca, de manera natural. Es como fuimos creados. Por lo tanto, entendemos ahora qué es el pecado. La infracción de la ley es separación del Espíritu de Dios. De eso habla en la última instancia. ¿Entendéis? Este es el fondo del asunto.
Dios en su sabiduría no usó medidas de fuerza para reprimir la rebelión de Satanás. Dice, y fijaos que Dios podía haber terminado este asunto en el cielo, pero claro, eso no quedaba sin consecuencias, y eso es lo que trata de explicarnos ahora. Dios, en su sabiduría, no usó medidas de fuerza para reprimir la rebelión de Satanás, ni entonces, ni nunca. Tenemos que entender que Dios obra en justicia y con justicia. Él nunca sobrepasa, porque si haría esto, es pecado. Es algo que es en contra de su carácter. No actúa así Dios. ¿Entendemos la profundidad? Tales medidas habrían despertado simpatía por Satanás, fortaleciendo su rebelión en lugar de disminuir su poder. ¿Os dais cuenta del efecto contrario? Se hubiese convertido en un dictador, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro Dios no actúa así, ni entonces, ni nunca. Tenemos que entender eso muy bien y tenerlo claro. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Verdad? Si Dios hubiera castigado desde el principio su rebelión, mucho más lo habrían considerado como alguien que había sido tratado injustamente y habrían seguido su ejemplo, el de Lucifer, ¿verdad? Rebeldía total en el universo. Era necesario que tuviera tiempo y oportunidad para desarrollar sus falsos principios. Por lo tanto, ¿entendéis por qué se dio tiempo a Lucifer? Dice, era necesario que tuviera Lucifer y los ángeles caídos, ¿verdad? Que tuviera tiempo y oportunidad para desarrollar sus falsos principios. Y esta oportunidad se le ofrece ¿dónde? ¿Entendéis por qué? Todos los demás seres celestiales estaban al tanto de lo que pasó. Por lo tanto, necesitaban un ser fuera de todo este contexto. Y esta es la oportunidad. ¿Entendéis de lo que nos habla? Cuando dice, era necesario que tuviera tiempo, que se le dé tiempo y oportunidad y espacio, ocasión, para que alguien pueda decidir qué es mejor, lo que propone Dios o esa libertad total que propone Lucifer, ¿verdad? En otros textos hemos venido analizando, ¿verdad? Y seguiremos profundizando a lo largo del tiempo. Si seguís este canal, vamos a tratar todos esos textos, ¿verdad? Por lo tanto, era necesario que tuviera tiempo y oportunidad para desarrollar sus falsos principios, pero tenía que demostrarse que eran falsos, ¿verdad? Todavía el cielo no sabía quién tiene razón. Por eso entendéis que el conflicto hasta la cruz fue un problema por resolver incluso para los seres celestiales, ¿verdad? Cuando en la cruz el enemigo de Dios mata a Cristo, ahí los seres celestiales quedan claros, les queda claro quién es, ¿verdad? Lucifer, o sea, Satanás, mejor dicho. Fijaos lo que dice aquí, porque detrás de lo que dice hay que entender la realidad. Fijaos lo que dice. Hubo guerra en el cielo y el príncipe de la vida venció al apóstata. Ahora, cuando dice hubo guerra, es una guerra intelectual, lo mismo que el Armagedón final. Es una guerra intelectual de ideas, ¿verdad? De planteamientos. Ahí no se mataron entre ellos, porque eso no existe en el cielo. Por eso dices, una guerra intelectual, ¿verdad? ¿De quién tiene razón? Por eso dice, hubo guerra en el cielo y el príncipe de la vida venció al apóstata. Es decir, Cristo logró convencer a los seres celestiales a través del plan de salvación, del pacto hecho con el Padre, y que Él se ofrece como el Cordero de Dios, ¿verdad? Por el pecado. En este caso, fijaos, porque convence a los seres celestiales, todavía Adán no fue creado. Tenemos que entender este asunto. Por lo tanto, Él se ofrece como el Cordero de Dios por el pecado. En este caso, ¿para quién? Para Lucifer y para los ángeles. ¿Podéis entender este asunto? Es decir, Él empezó la obra con el pecado, primero con ellos. Pero resulta que Lucifer no se retractó, no se arrepintió. Por lo tanto, este sacrificio no tiene ningún valor para Él, ¿verdad? Porque Él ya ha escogido el pecado. Y tuvo gracia hasta la cruz, hasta matar a Cristo. En el momento que mata a Cristo, se le acaba la gracia. Es decir, queda condenado definitivamente.
por el cielo, ¿verdad? El cielo mismo queda convencido de quién es. Entendemos la profundidad del asunto, ¿verdad? Y fijaos lo que dice aquí. Satanás fue expulsado del cielo con los ángeles que se habían unido a él. Es decir, se crea un cordón de protección, un cordón sanitario, hoy lo utilizan mucho, ¿verdad? Los políticos. Se crea un cordón sanitario en el universo para que Satanás no pueda meter en pecado a más criaturas, ¿verdad? Por lo tanto, es expulsado del cielo con los ángeles que se habían unido a él. Aquí entendemos que fue expulsado a la tierra, ¿verdad? Aquí entendemos que se creó al hombre ya, ¿verdad? Tuvo que ser creado porque en alguna parte tiene que expulsarlo. ¿Y dónde lo expulsó? En esta tierra caída, ¿verdad? Que se volvió a ser su dominio, ¿verdad? En el principio, Dios puso al hombre bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que puso su espíritu en él. Ahora entendemos, lo puso bajo la ley, como condición indispensable de su propia existencia. ¿Entendemos? Es decir, el Espíritu de Dios en nosotros es condición indispensable de nuestra existencia. Es nuestra fuente de vida, ¿verdad? Sin su Espíritu no podemos vivir. Somos polvo, nada más. ¿Entendemos? Él era un súbdito del gobierno divino. Es decir, fue creado bajo la tutela del gobierno divino, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó que se salió de la tutela del gobierno divino, ¿verdad? Porque dice, él era un súbdito del gobierno divino. Y no puede haber gobierno sin ley. Su espíritu en todos los seres creados, ¿verdad? El árbol del conocimiento, aquí vais a ver que utiliza metáforas para explicarnos cosas, pero nosotros ya hemos entendido deberíamos de entender qué son estos asuntos, estas metáforas, ¿verdad? El árbol del conocimiento, que estaba cerca del árbol de la vida, en medio del jardín de Edén, debía ser una prueba de la obediencia. ¿Entendéis la metáfora? El árbol era una prueba de la obediencia. Es decir, Dios le dice, tu libertad es hasta este árbol. Si tú escoges este árbol, ¿quieres decir que mi libertad no es completa? ¿Verdad? Y quieres más. Y cuando quieres más, ¿qué es lo que quieres? Lo que quiere Lucifer. ¿Entendéis lo profundo del asunto? Es decir, yo te he creado con total libertad, excepto el pecado. Es decir, salirte de este marco creado que es el universo, es mi ley, ¿verdad? Mi carácter. Cuando tú aceptas que lo que yo he creado no es suficiente y que necesitas más, es decir, irte a este árbol, es como lo mismo que decía Lucifer. No somos libres. Quiero ser libre como Dios, ¿verdad? Y esta es la oferta que le hace Satanás. Tenéis que entender la profundidad de este asunto, ¿verdad? Sé que no es fácil. Estas son cosas profundas y mucho texto y mucho que hablar, ¿verdad? Yo pensaba que no va a tardar tanto tiempo, pero veo que ya me he ido. Por tanto, tenéis que entender, queridos, cuando Dios le dice, no te vayas a este árbol, le está diciendo, tu libertad es hasta aquí. Y si quieres más de lo que yo te he creado, que es completo, bueno en gran manera, ¿verdad? Como nos dice en Génesis, cuando creó al hombre, cuando tú quieres más, lo que estás diciendo en realidad es que mi libertad es incompleta. ¿Entendéis la profundidad del asunto? Por lo tanto, dices, no, quiero más, no soy libre, quiero ser libre. Esta era en el fondo la elección, y esta fue la propuesta de Satanás. Ahora os dais cuenta, cuando dice, no, cuando vais a comer de esto, seréis libres de verdad. Era esta supuesta libertad de Lucifer. Pero, ¿podía esto ser así? Es decir, ¿podemos nosotros decir que la libertad que Dios creó para todos los seres celestiales era incompleta? ¿Necesitamos ir a este árbol? ¿Nos faltaba algo? ¿Entendéis cuál es el planteamiento? Por lo tanto, por eso digo yo que Adán actúa como una especie de juez. Decide qué libertad es la buena, la que ofrece Dios, que es completa, o la que ofrece Satanás. Cuando te vas al árbol, en realidad lo que estás diciendo es que la libertad de Dios estás restringido, no es total, quieres más.
¿Entendéis? Y esa fue la oferta de Lucifer en realidad. ¿Quieres más? ¿Quieres ser como Dios? ¿Quieres salirte de la libertad que Dios dice que es total, pero que yo te digo que no es total? ¿Ahora entendéis la profundidad del asunto? Espero que sí, mis queridos hermanos, espero que sí, ¿verdad? De todas maneras, lo vuelvo a repetir, hay un canal de Telegram, en la descripción encontráis el link, podéis dejarme mensajes, preguntarme vuestras inquietudes y trataremos de entender este asunto, ¿verdad? Debía ser una prueba de la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Si bien se les permitió comer libremente de cualquier otro árbol, y esta era la libertad de Dios, total, no hacía falta más, ¿verdad? Se les prohibió probarlo bajo pena de muerte, ¿verdad? Porque ¿qué era bajo pena de muerte? Era salirse del marco del dominio de Dios, del gobierno de Dios, y aceptar que lo que está diciendo Satanás es que no son libres, que quieren más, ¿verdad? ¿Y esto qué significó? Significó que el Espíritu de Dios sale de Adán, porque Adán ha hecho una elección, ¿verdad? Quiere otro gobierno, el Espíritu de Dios sale de él, ¿y dónde se queda? En el dominio de la muerte, bajo el gobierno del enemigo de Dios. Entendemos la realidad, la profundidad del asunto, ¿verdad? También iban a estar expuestos a las tentaciones de Satanás. Es decir, a Satanás se le dio libertad, en este caso, de tentarlos, de ofrecer su proyecto, ¿verdad? Su perspectiva, libertad total. No queremos ningún espíritu de Dios, queremos ser como Dios, ¿verdad? Ese era el planteamiento. Pero si soportaban la prueba, Adán y Eva, ¿verdad? Finalmente serían puestos más allá de su poder, de la influencia de Satanás, para disfrutar del favor perpetuo de Dios. ¿Cuál era el favor perpetuo de Dios? Su espíritu en ellos, ¿verdad? Adán hubiese hecho la elección, no, yo me quedo con Dios. Y punto. ¿Qué hubiese pasado con Satanás? Se cumplía la elección, moriría. ¿Entendéis? Porque ya se le cortó el acceso a cualquier ser creado, ¿verdad? En este momento, ¿qué quedaba? No quedaba nada más. Está claro, Adán había hecho una elección, había demostrado que la propuesta del enemigo de Dios no es válida, por lo tanto se le acababa la gracia a Lucifer. ¿Entendéis? Ahí quedaba o se arrepentía o moría. Punto, no había más, ¿verdad? Espero que podáis entender lo que trato de explicaros. En esta tierra, Satanás trató de llevar adelante la obra que comenzó en el cielo de engaño, ¿verdad? De engaño. Declaró que el hombre no podía obedecer la ley de Dios. Claro, una vez que se separó del Espíritu de Dios, de esta obediencia intrínseca, de manera natural, el hombre no podía obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Y para eso necesitamos a alguien, en lugar de Adán, que venga a demostrar que sí se puede obedecer con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Recordad que este es el conflicto del cielo, no es solamente el problema de aquí de la humanidad. Por lo tanto, este es el pacto hecho con Dios. Cristo viene y cumple, ¿verdad? Ese pacto de Dios con los seres creados. Es decir, demuestra que él puede, que el hombre, junto con el Espíritu de Dios, puede obedecer la ley, porque esta es la manera intrínseca, la manera natural como Dios crea sus seres, ¿verdad? Por lo tanto, declaró que el hombre no podía obedecer la ley de Dios. Al acercarse a nuestros primeros padres, mientras estaban siendo juzgados en el jardín del Edén, logró, dice juzgados porque claro, el hombre tenía que elegir, ¿verdad? Y eligió, desgraciadamente mal, ¿verdad? Al acercarse a nuestros primeros padres mientras estaban siendo juzgados en el jardín del Edén, logró, mediante la falsedad y la tergiversación, desviarlos de la lealtad a la ley de Dios. ¿Podemos entender? Desviarlos de su espíritu. ¿Entendéis? Y de esta manera se quedaban bajo el dominio de Satanás. ¿Entendéis? Debido a que no resistieron la tentación, fueron puestos bajo la jurisdicción de Satanás. El hombre fue puesto bajo la jurisdicción de Satanás. Es decir, Dios respetó el pacto del cielo, se le ofreció tiempo y oportunidad para que demuestre que lo que Satanás dice es real,
¿verdad? Y como el hombre eligió a Satanás, ¿verdad? Eligió la oferta de Satanás, ¿verdad? Aunque fue bajo engaño y tergiversación, pues fue puesto bajo el dominio de Satanás. Y dice, así el enemigo ganó la supremacía sobre la raza humana. ¿Entendemos? Cuando el hombre se rebeló, da un paso atrás, ¿verdad? Cuando el hombre se rebeló, todo el cielo se llenó de dolor. ¿Entendéis la expectativa que había y que hay todavía en el cielo? Porque todavía estamos bajo esta elección. Con la venida de Cristo se nos ofreció una segunda oportunidad al hombre, a cada uno de nosotros individuales, porque ahora ya Adán se ha multiplicado bajo maldad. Ahora nos toca a mí y a ti hacer esta misma elección. ¿A quién queremos? ¿Cuál libertad nos parece mejor? ¿La de Dios? ¿O nos gusta más el mundo? Por eso entendéis ahora por qué Dios dice, quiero toda tu mente. No quiero que tengas nada de este mundo aquí. Tengo que purificar tu mente para que te la pueda adaptar a mi reino. Porque lo que hay en este reino no tiene nada que ver con el reino de Dios. Ahora entendéis cuando el Evangelio nos pide obediencia total. ¿Entendéis lo que quiere en realidad? ¿Entendéis lo que es el pecado? Es un mensaje, aceptar esa justicia de Cristo, ¿verdad? El mensaje que nos fue dado, lo vimos en la reflexión anterior, ¿verdad? Lo entendió Pablo, lo predicó Cristo, fue mandado en 88, 1950 y es mandado de nuevo ahora, para que podamos entender esta realidad, mis queridos hermanos. ¿Entendéis? Por lo tanto, yo hoy tengo que decidir ¿cuál propuesta es mejor? ¿La de Dios o la de Satanás? Es decir, ¿dónde quiero estar? ¿En el reino de Dios? ¿Con la venida de Cristo? ¿Con el sacrificio de Cristo? Estoy puesto a cuenta cero y puedo elegir dónde quiero estar. Si quiero estar en el reino de Dios, entonces su Espíritu me ayudará, me purificará, me santificará, me transformará, me sellará y me llevará a su reino. Y si me gusta más este mundo, sea lo que sea de este mundo, me quedo aquí y moriré con el enemigo de Dios. ¿Entendéis el conflicto en realidad? Espero que sí, mis queridos hermanos. Estoy tratando de hacerlo lo más ameno posible, lo más entendido posible, ¿verdad? Cuando el hombre se rebeló, todo el cielo se llenó de dolor. El castigo por desobedecer la ley de Dios es la muerte. Pero no es un castigo porque Dios nos quiere castigar, sino porque no puede obrar de otra manera. Es decir, su espíritu no puede estar en un templo contaminado. ¿Entendéis? De eso trata. Y luego, cuando Dios viene, su gloria me matará, porque el pecado en la presencia de Dios se destruye, ¿verdad? Desaparece. Y este es el castigo. Hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que utilizar palabras humanas para que te podamos entender. Pero no es porque Dios es un castigador, en absoluto. Hay que entender con profundidad qué es lo que trata de decirnos, ¿verdad? El castigo por desobedecer la ley de Dios al Espíritu de Dios, ahora lo entendemos, es la muerte, porque el Espíritu se retira y sin la fuente de vida, ¿qué nos ocurre? Morimos, desaparecemos. ¿Lo entendemos? De eso trata de decirnos. Parecía no haber escapatoria para aquellos que habían transgredido la ley, ¿verdad? Que se han separado de su espíritu. La ley no podía cambiarse para encontrar al hombre en su condición caída. Es decir, su espíritu no podía volver en este hombre en su condición caída, porque el Espíritu de Dios y el pecado no pueden habitar en el mismo espacio. ¿Entendemos? Eso es lo que trata de decirnos detrás de esas palabras. Mis ovejas conocen mi voz. No olvidad eso. Es un principio fundamental, básico. Diría yo, es el abecedario del Evangelio. Mis ovejas conocen mi voz, ¿verdad? Y entienden cuando hablo, entienden de qué hablo. Eso es lo que nos dice Dios, ¿verdad? Pero el amor de Dios por la humanidad nunca se puede medir. ¿Entendéis lo que está diciendo? El amor de Dios, del Padre, por la humanidad nunca se puede medir. Es decir, nos ama
que no hay forma de explicarlo. ¿Podemos entender este asunto? Incluso nos aman en esta condición, es decir, él acepta, aunque yo esté en esta condición caída, y Él lo único que necesita es, por eso nos habla de la justicia de Cristo, lo único que necesita es, Señor, escojo tu proyecto, tu libertad, te quiero a ti. Entonces su Espíritu viene como ayudador, como el consolador, hace esta obra de purificación del día de la expiación, que eso es lo que trata de explicarnos Dios, ¿verdad? Hace esta obra de purificación en nosotros, nos prepara, ¿verdad? Nos sella y al final del día de la expiación pone su espíritu en este templo. Y a partir de ese momento obedecemos de manera intrínseca, natural, como obedecía Adán hasta que pecó, ¿verdad? En el reino de Dios, en Edén, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo que nuestro Dios trata de hacer con el hombre. Lo único que necesita es que escojamos a Él, que entendamos lo que nos quiere decir y que obremos con Él en esta obra de cooperación con su Espíritu para la purificación, para entrar en obediencia con Dios, ¿verdad? Para que Él pueda poner su Espíritu en este templo. ¿Entendéis ahora el proceso? Lo he tratado de hacerlo lo más ameno y entendible posible, mis queridos hermanos. Espero que podáis entender, ¿verdad? Porque este es el Evangelio sintetizado en su esencia, ¿verdad? De eso trata Dios de hablarnos de muchas maneras, en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, para que entendamos precisamente lo que acabo de explicaros, mis queridos hermanos. Más es difícil de entender porque no hay más texto. Con lo que Dios nos dio, con lo que Dios nos dio, nos tiene que bastar. Es suficiente para entender si su proyecto es el bueno o este mundo es lo que queremos. Punto. Perdonadme. Porque suelen ocurrir esas cosas. Me he olvidado de quitarle el volumen, ¿verdad? Vamos a seguir. Todavía nos queda un rato, ¿verdad? Pero el amor de Dios por la humanidad nunca se puede medir. Mira cómo te desconecta, ¿verdad?, de esas cosas. En lugar de condenar a la raza humana a la muerte eterna, por cierto, voy a aprovechar esta ocasión por decirlo. Queridos hermanos, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, tratad que no tengáis nada alrededor que os pueda distraer. Porque fijaos, una cosa como esta, y ha roto el hilo con el Espíritu de Dios. Nos distrae, nos vamos a otro lado, y allí Satanás nos vuelve a engañar. Estamos entrando en un terreno, cuando se rompe la conexión, estamos entrando en un terreno peligroso. Por eso nos dice que tenemos que tener cuidado, estar conectado con su espíritu constantemente. Cualquier distracción ya cambia el destino, ¿verdad? Lo aprovecho para explicarlos ahora, ¿verdad? Este asunto para que lo podáis entender y tenerlo claro y presente. Cuando estamos dedicándonos a Dios, tiene que ser el tiempo para Dios, ¿verdad? Y una vez que nos vamos a otros asuntos, procuremos en oración que su Espíritu nos acompañe para que podamos tomar decisiones correctas en todo momento, ayudados por su Espíritu, que es el que nos da poder para poder cumplir la elección, sea para Dios, y si no es para Dios, el otro Espíritu pues hace su trabajo también, ¿verdad? He aprovechado este momento para explicaros esto, ¿verdad? Porque creo que es sumamente importante. En lugar de condenar a la raza humana a la muerte eterna, dio a su Hijo unigénito para su redención. ¿Quién dio a su Hijo? Dios. ¿Dónde se dio este sacrificio expiatorio? ¿Entendéis que se hizo en el cielo? El Padre es el sumo sacerdote y el Hijo es el Cordero de Dios. ¿Cuándo se lleva a cumplimiento este asunto? Y trato de explicaros algo que quizás para muchos de vosotros es un problema. Para mí lo fue también y lo es para mucha gente en realidad. Tenemos que entender que si vamos a la lección del santuario, entendemos que el pecador ponía las manos sobre el cordero y transfería su pecado sobre él, ¿verdad? Y luego el sumo sacerdote, el pecador le cortaba el cuello y el sumo sacerdote ofrecía sobre el altar, ¿verdad?, el sacrificio.
Pero esto no podía ser literal en el cielo, porque en el cielo no hay pecado. ¿Podéis entender? Por lo tanto, el momento en donde Cristo es Dios en naturaleza, exclusivamente Dios, es en el cielo. Se ofrece el sacrificio que se hace efectivo la encarnación, ¿verdad? Que viene como hombre. Y en esta condición de como hombre, en esta condición como segundo Adán, toma sobre sí el pecado. Pero el sacrificio ya se hizo con antelación, ¿verdad? Porque este pecado de Adán, en esta condición como hombre, no podía llevarse antes. ¿Entendéis? Por eso el sacrificio es antes, cuando se ofrece como el Cordero de Dios, viene a la tierra, toma el pecado sobre sí, muere en la cruz, pero este no es necesariamente el sacrificio, es parte del sacrificio expiatorio, pero no es el sacrificio para la expiación. Este se ha hecho en el cielo, en realidad en la encarnación. Por eso la sierva del Señor nos dice, centraos en la encarnación, en la expiación, ¿verdad? Lo hemos tratado de entender con textos, ¿verdad? Por eso nos dice, centraos allí para que podáis entender qué ha pasado, ¿verdad? Porque claro, nosotros pensamos que el sacrificio para la expiación se ha hecho en la cruz, pero en la cruz no murió un Dios, murió el hombre, Cristo, ¿verdad? Y fue conectado hasta cuando estuvo en la cruz, y en la cruz incluso el Espíritu del Padre sale de él. Por eso él dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Y quién muere? Muere Adán. Adán con el pecado sobre sí. Espero que podáis entender, esta es la conclusión a la que yo he llegado. No tengo más texto, pero no hay otra explicación. O sea, no hay otra forma de explicarlo, al menos por ahora. Cuando estaremos en la eternidad, Cristo nos dirá con detalle estos asuntos. Pero es como yo lo entiendo por ahora, os lo transmito, no es letra de ley, es un planteamiento, es una idea, nada más, ¿verdad? Por lo tanto, esto es lo más que he podido entender yo hasta este momento, ¿verdad? Es difícil de explicar este asunto porque no es fácil y no tenemos más fundamentos. Recordad que Dios se preservará algunas cosas para él, ¿verdad? Un otro planteamiento que dije yo es difícil entender porque de la segunda muerte nadie viene. Sin embargo, Cristo experimenta la segunda muerte, la separación total y definitiva del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y que todavía nadie ha experimentado esta muerte. Sin embargo, Cristo es llamado a la vida después de la segunda muerte. Estos son asuntos que Dios por ahora se los preserva para él. No lo sé si para la eternidad, no lo sé. Pero no tenemos más explicación y tenemos que aceptar por fe esta libertad que Dios nos da y que yo creo que sin esta explicación también podemos vivir, pienso yo, ¿verdad? Pero quizás en la eternidad Dios nos dirá más, porque sabemos que el conocimiento es progresivo hasta la eternidad, nunca parará. Por lo tanto, yo os explico lo que he podido entender según todo lo que yo he estudiado hasta ahora, ¿verdad? No quiere decir que no hay más. Y tampoco es letra de ley, es un planteamiento y nada más, ¿verdad? Nada más. En lugar de condenar a la raza humana a la muerte eterna, dio a su Hijo unigénito para su redención. El Hijo de Dios, el glorioso comandante del cielo, sintió lástima por la raza caída. Hizo un pacto con Dios para salvar al hombre y vindicar el carácter de su Padre como se expresa en la ley. ¿Podemos entender qué vino a hacer Cristo en realidad? Dice, hizo un pacto con Dios para salvar al hombre y vindicar el carácter de su Padre como se expresa en la ley. Estas fueron las dos obras que Cristo vino a hacer. Glorificar al Padre, su carácter, ante el universo. Recordad, el conflicto es universal, no es solamente aquí. Y el hombre es una tercera parte en este conflicto, ¿verdad? Por lo tanto, viene a salvar al hombre, a volverlo a hacerlo parte de su gobierno, de su universo de nuevo, ¿verdad? Y glorificar el carácter del Padre que quedó tocado por las declaraciones de Lucifer, de Satanás, ¿verdad? Vino a la tierra en forma de hombre, otra vez nos lo dice, para refutar la mentira de Satanás de que Dios había dado una ley que el hombre no podía cumplir, ¿verdad? El hombre caído no puede cumplirla, pero el hombre con el Espíritu del Padre, con el Espíritu de Cristo en este caso,
sí puede cumplir, porque es el Espíritu, ahora lo sabemos, es el Espíritu el que nos hace obedientes de manera intrínseca, siempre y cuando estamos conectados con Él. Y ahí vienen los condicionantes que tanto hemos hablado, ¿verdad?, en las últimas reflexiones. Vino a entregarse a sí mismo como sacrificio por el pecado. Esto es más complejo, os lo he explicado antes, hasta ahora, ¿verdad? Vino porque es que, claro, este es el misterio de la piedad, os lo he dicho, no es fácil entender eso. Necesitas leer y entender mucho, orar mucho para que Dios nos ayude a entender lo más, ¿verdad? Hasta que podamos comprender. Estamos limitados, ¿verdad? Tanto en comprensión como en nuestra capacidad, ¿verdad? Vino a entregarse a sí mismo como sacrificio por el pecado, en lugar de Adán, sustituyendo a Adán, ¿verdad? Revelando así al universo celestial que la ley es tan inmutable y eterna como el mismo Jehová. Dios es omnipotente, omnisciente, inmutable. Siempre sigue un camino sencillo. Fijaos lo que dice aquí. Siempre sigue un camino sencillo. ¿Quién? Dios. Su ley es la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios es la verdad, su espíritu en nosotros. ¿Ahora lo entendemos? Su ley es la verdad eterna e inmutable. No se puede cambiar, no está abrogada, ni nada por estilo. Estos son trampas y engaños del enemigo de Dios, ¿verdad? Sus preceptos son consistentes con sus atributos. ¿Qué trata de decirnos aquí? Que es su espíritu en nosotros. ¿Entendéis? Porque está diciendo, sus preceptos, el requerimiento de la ley, son consistentes con sus atributos divinos. ¿Por qué? Porque su espíritu está en nosotros. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Pero fijaos, pero Satanás los hace aparecer bajo una luz falsa. ¿Entendemos? Al pervertirlos, busca dar a los seres humanos una impresión desfavorable del legislador, ¿verdad? A lo largo de su rebelión ha tratado de representar a Dios como un ser tiránico e injusto, y es así como hemos entendido el Antiguo Testamento. Pero cuidado, porque allí no son obras de Dios, muchas. Las atribuimos a Dios, pero que detrás está un otro espíritu. Cuidado, ¿verdad? Al principio, el propósito de Satanás era separar al hombre de Dios, separar su espíritu, ¿verdad? Y lo ha conseguido. Y este propósito lo ha llevado a cabo en todas las épocas. Es decir, con todos nosotros. De todas las maneras, menos entender este propósito de Dios. Lo ha hecho posible. Pero ahora se nos da de nuevo la oportunidad de entender este asunto, porque no queda más tiempo, mis queridos hermanos. Ahora ya cada uno de nosotros tiene que elegir qué libertad le gusta más. ¿La de Dios, que es completa? ¿O la del enemigo de Dios, que es una falsa libertad, que es la que vivimos en realidad? Y creo que hoy más que nunca podemos decir que el mundo está en una crisis sistémica de todo, de liderazgo, de propuestas, de planteamientos, de todo. Esta es la libertad que propuso el enemigo de Dios sin el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿cuál libertad queremos? Nos toca elegir, ¿verdad? Él domina todas las clases, el mismo método de engaño, la misma lógica que usó para engañar a la santa pareja en el Edén, lo ha usado en todas las edades sucesivas. Su plan de trabajo siempre ha sido engañoso. A veces asume un manto de piedad. ¿Dónde asume este manto de piedad? En la iglesia, cuando digo la iglesia, en el cristianismo, ¿verdad? No me refiero a una concreta, porque Dios tiene hijos en todas partes, ¿verdad? Es verdad que hay una iglesia que se le dio un mensaje y una misión lo mismo que a los judíos, pero desgraciadamente la han engañado también, ¿verdad? La han engañado también, desgraciadamente lo digo. Sin embargo, tened en cuenta que la luz de Dios viene a través de esta iglesia, ¿verdad? A través de gente que pertenece a esta iglesia, porque todos los demás están sumidos ya en un engaño terrible. Nosotros también,
¿verdad? Pero sin embargo, la luz no puede venir más que a través de este pueblo, ¿verdad? De este pueblo de la Odisea, de esta iglesia de la Odisea, saldrá un remanente con este mensaje, el mensaje del tercer ángel, para el mundo. Lo estudiamos ayer, ¿verdad? Lo tenemos en cuenta. A veces asume un manto de piedad, pureza y santidad. ¿Dónde? En la iglesia, para engañar en medio de nosotros, ¿verdad? A menudo se transforma en un ángel de luz. Ha cegado los ojos de los hombres para que no puedan ver debajo de la superficie y discernir su verdadero propósito. Como resultado de la desobediencia de Adán, todo ser humano es un transgresor de la ley, vendido al pecado. A menos que se arrepienta, atentos aquí, a menos que se arrepienta y se convierta, estará sujeto a la ley sirviendo a Satanás, cayendo en los engaños del enemigo y testificando contra los preceptos de Jehová. Y esto es muy interesante porque estamos hablando de gente que está en la iglesia que está promoviendo doctrinas y teorías falsas de tal manera que incluso el pueblo escogido se ha engañado. ¿Y cómo es mejor que, cómo puede ser mejor engañado? Que es a través de sus maestros, ¿verdad? Que no han entendido la verdad y de esta manera, dice, y testificando contra los preceptos de Jehová, con esas doctrinas falsas, teorías falsas, entendimientos falsos, ¿verdad? Tú crees y eres salvo, vamos a pecar hasta que Cristo viene, y ahora entendéis que es salvo, es falso, ¿entendéis? Pero por la perfecta obediencia a los requisitos de la ley, atentos lo que nos dice aquí, pero por la perfecta obediencia a los requisitos de la ley, el hombre es justificado. ¿Cómo es justificado? Por la perfecta obediencia a los requisitos de la ley. ¿Y quién nos da el poder para obedecer de esta manera? Ahora lo sabemos, su Espíritu en nosotros, que nos hace obedientes de manera intrínseca, natural. ¿Podemos entenderlo? Pero por la perfecta obediencia a los requisitos de la ley, el hombre es justificado. Solo mediante la fe en Cristo es posible tal obediencia. Ahora entendemos la fe en Cristo que es. ¿Cuál es la fe de Cristo? El Espíritu del Padre en él, que lo justificaba, lo ha justificado, y el Espíritu de Cristo en nosotros, que nos justifica, nos hace obedientes. ¿Ahora lo entendemos? Esta es la fe en Cristo y no otra. La otra es una falsa fe, ¿verdad? Cualquier otra fe en Cristo que no es el propósito de Dios es una falsa fe, no es la auténtica fe. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Cuál es esa fe en Cristo que tenemos, verdad? Los hombres pueden comprender la espiritualidad de la ley. ¿Entendéis? Cuando tenemos la auténtica fe en Cristo, dice, los hombres pueden comprender la espiritualidad de la ley, pueden darse cuenta de su poder como detector del pecado, pero son incapaces de resistir el poder y los engaños de Satanás cuando estamos tratando de hacer la obediencia por nosotros mismos, ¿verdad? Como los judíos, para que me podáis entender, utilizo este ejemplo para que podáis entender, cuando yo trato de obedecer la ley por mí mismo, estamos diciendo lo mismo que el pueblo de Dios en el monte Sinaí. Haremos lo que nos has dicho, obedeceremos. Sin su espíritu, de ninguna manera. Punto. ¿Lo entendemos? A menos que acepten la expiación que se les proporciona en el sacrificio reparador de Cristo, quien es nuestra expiación, atentos a lo que dice aquí, nuestra unificación, ¿qué dice? ¿Qué es la expiación? Nuestra unificación con Dios. Más claro, agua, y esto lo digo para los teólogos, que se han ido por todos los derroteros posibles, menos por eso. Es decir, les ha engañado Satanás a ellos y a través de ellos a nosotros, ¿verdad? Fijaos, lo dice. Lo repito porque esto es fundamentalísimo. O sea, si no entendemos eso, tenemos un problemón. Bueno, ya lo tenemos, porque no hemos entendido esto hasta ahora, ¿verdad? Fijaos lo que dice. A menos que acepte la expiación. Y ahora nos explica qué es la expiación, ¿verdad? A menos que acepte la expiación
que se les proporciona en el sacrificio reparador de Cristo. ¿Por qué fue el sacrificio? Para volver a unirnos con su Espíritu en Pentecostés y hasta el final del día de la expiación, cuando el Espíritu del Padre volverá a habitar en este templo. ¿Entendemos lo que es la expiación? A menos que acepten la expiación que se les proporciona en el sacrificio reparador de Cristo, quien es nuestra expiación, quien es nuestro contacto de este mundo con el cielo, el que une este mundo con el cielo, eso es lo que quiere decir, nuestra unificación con Dios. ¿Ahora lo entendemos? Vuelve a unir el propósito de Dios, su Espíritu, con nosotros. ¿Cuándo? Al final del día de la expiación. Y ahora tenemos el Espíritu de Cristo que nos ayuda a ir hasta este momento, este camino de purificación, ¿verdad? Progresivo, hasta que somos sellados. Una vez que el Espíritu de Cristo sella su obra, viene el decreto, hay un pequeño tiempo de prueba, viene el decreto divino, su Espíritu en nosotros. Se acabó. La expiación está completada, porque esta es la expiación. Unir las dos naturalezas, el Espíritu de Dios con el hombre de nuevo, ¿verdad? De esto se trata. Los que creen en Cristo y obedecen sus mandamientos no están sujetos a la ley de Dios. Atentos a lo que dice. Los que creen en Cristo y obedecen sus mandamientos no están sujetos a la ley de Dios. Porque para los que creen y obedecen, su ley no es ley de servidumbre, sino de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, en este templo, nosotros no nos proponemos obedecer ninguna ley, porque la ley está en nosotros. Vivimos según esta ley. ¿Podéis entender lo que trata de decir? Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que confía en el poder guardián de un Salvador resucitado. ¿Cuál es ese poder guardián? Su Espíritu en nosotros. En nosotros está Cristo, en realidad, a través de su Espíritu, haciendo esta obra de purificación, de entendimiento, ¿verdad? Porque obra de purificación es entender la obra de Cristo, lo que Dios, lo que hablaron en aquel pacto en el cielo. El propósito de Dios con el hombre. Cómo nos salva, cómo nos purifica, cómo nos conecta con el cielo de nuevo. Podemos entender, de eso se trata. El pecado en sí no es un propósito, es consecuencia de la desobediencia, de elegir mal. Ahora lo podemos entender, mis queridos hermanos. Y Satanás siempre nos ha dicho, ¡uy, has pecado esto! Este es tu problema. Es un problema, pero aquel es la consecuencia de una elección previa, perdonad. Todo aquel que confía en el poder guardián de un Salvador resucitado que ha sufrido el castigo pronunciado sobre el transgresor, todo el que resiste la tentación y en medio del mal imita el modelo dado en la vida de Cristo, por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, llegará a ser participante de la naturaleza divina. Es lo que tratamos de explicar antes, ¿verdad? Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. ¿Por qué hemos escapado? Porque su Espíritu está con nosotros. ¿Ahora entendemos? Todo aquel, atentos a lo que nos dice aquí porque esto es tremendo, ¿verdad? Y no entendido. Cuando yo prediqué esto en la iglesia, se les pusieron los pelos de punta. ¿Por qué? Pues porque no han entendido esto, ¿verdad? Y debo de reconocer que yo tampoco lo entendía tal como lo entiendo hoy, esto. Pero sí que obedecía, entendía que este es el propósito de Dios. No sabía cómo. Ahora sí lo sé. Pero entonces no. Pero ahora sí lo sé. Y entiendo perfectamente esta obra. Aunque entonces no lo sabía, sabía que tenía que llegar a eso. No sabía de qué manera, todavía. Pero ahora lo sé. Por eso he decidido salir y transmitirlos a vosotros también, ¿verdad? Y espero que este vídeo lo pueda ver cuantos más, mejor. Porque mejor explicado el Evangelio, que aquí va a ser difícil, queridos, va a ser difícil. Hay tanto engaño, tanta falsa teoría, que es difícil entender. Y aquí tratamos de explicar lo escrito está. Espero que lo podáis entender. Atentos. Todo aquel que por fe, y ahora ya entendemos cuál es la fe de Cristo, ¿verdad? Todo aquel que por fe
a través de su espíritu, obedezca los mandamientos de Dios, alcanzará la condición de impecabilidad en la que vivió Adán antes de su transgresión. ¿Qué nos dice? Todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo como ayudador ahora, obedezca los mandamientos de Dios, porque eso es lo que hace su Espíritu, nos purifica de malos entendimientos, malas teorías, falsas doctrinas, ¿verdad? Nos ayuda a entender qué es lo que Dios nos propone, nos plantea, y cómo y de qué manera podemos llegar a ser de nuevo reconectados con su Espíritu. Por lo tanto, todo aquel que por fe, a través del Espíritu de Cristo, obedezca los mandamientos de Dios, alcanzará la condición de impecabilidad. ¿De qué nos habla aquí? Del final del día de la expiación, cuando el Espíritu de Dios estará en nuestro templo, ya purificado. ¿Entendéis? Ya purificado. Alcanzará la condición de impecabilidad en la que vivió Adán antes de su transgresión. Este es el propósito de Dios. Esto es lo que ocurre ahora y hasta el final del día de la expiación. ¿Entendemos? Esta es la obra del día de la expiación en realidad. Espero, mis queridos hermanos, que habéis podido entender lo que quiero transmitiros. Si no lo habéis entendido, tenéis canales para contactar conmigo y tratar de hablar de este asunto, ¿verdad? En la medida que tengo el tiempo y puedo, según el planteamiento que me hacéis, os contestaré, pero creo que he tratado de explicaros lo más en detalle todo este asunto. Os toca estudiar, ¿verdad? No os confiéis en todo lo que se dice aquí. El hombre es supuesto al error, ¿verdad? Y yo no soy exento. Yo puedo cometer errores, ¿verdad? Aunque trato de explicar lo escrito está, ¿verdad? Cristo asumió la naturaleza del hombre y con una vida perfecta, ahora nos explica qué es lo que hizo Cristo, ¿verdad? Cristo asumió la naturaleza de hombre y con una vida perfecta demostró la falsedad de las afirmaciones de aquel que constantemente acusa a los que están tratando de obedecer a la ley de Dios. ¿Entendéis lo que hace el enemigo? Acusarnos constantemente. ¿Por qué? Porque elegimos mal. Ese es el asunto y eso tenemos que entenderlo bien, que toda elección es elegir entre Dios y el enemigo de Dios. ¿Qué es lo que nos gusta más? ¿Este mundo, con sus tentaciones, sus propuestas, sus planteamientos, o el mundo de Dios? ¿Entendéis por qué el camino es estrecho? Y la sangre de Cristo derramada en la cruz es el testimonio eterno e incontrovertible de que la ley de Dios es tan inmutable como su propio carácter. Es decir, si hubiese habido otro camino de que Cristo no muera, nos lo hubiese dicho. Pero Cristo obedeció hasta la muerte. Por esto, esta sangre nos dice que necesitamos obedecer, ponernos en conformidad con la ley de Dios, con su propósito, con su espíritu en nosotros. Ahora creo que podemos entender este asunto, ¿verdad? Y la sangre no tiene otro tipo de... Porque hay gente que utiliza esto como, en fin, espantademonios. Cuidado, cuidado. La sangre de Cristo nos dice qué significa estar en perfecta conformidad con la ley del universo, con la ley de Dios, ¿verdad? Él obedeció hasta la muerte, pagó esa obediencia con su sangre y es así como nos justificó a nosotros también, ¿verdad? Porque Él tomó sobre sí todos los pecados de Adán, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. Espero que podamos entender, este es un asunto complejo, cada vez tratamos de explicarlo, pero no es fácil en pocas palabras y además después de que ha pasado un montón de tiempo ahora, ¿verdad? Para volver de nuevo a explicar todo esto. Trato de sintetizar para que podáis entender, ¿verdad? En el día del juicio, cuando la muerte en la cruz se vea en todo su significado, toda voz será silenciada. Todos verán que Satanás es un rebelde y reconocerán la sabiduría, la justicia y la bondad de Dios. Unánimes declarando, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Espero, mis queridos hermanos, que habéis podido entender. Me está presionando el móvil un montón porque me llama, hay un asunto que tengo que arreglar. Entonces, espero que habéis entendido
esta reflexión, espero que os pueda ayudar. Os invito a ir al texto, lo pondré en la descripción, está en inglés, pero ya tenéis la traducción. Parad el vídeo y mirad, ¿verdad?, cada sección que os interesa para poder entender lo que necesitáis entender. Oro y le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente, que nos haga entender su propósito y que todos podamos entrar en conformidad con la proposición, o sea, con el propósito de Dios, estar reconectados con su Espíritu. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.